Tutorial ArcGIS 9.2, avanzado 1, ejercicio 5A, trabajar con etiquetas. Menú de las etiquetas y administrador de etiquetas. Modificar la simbología de las etiquetas. Establecer una escala de referencia. Establecer un peso para determinadas etiquetas. Etiquetar mediante clases en función de un campo de la tabla de atributos del archivo etiquetado. Etiquetar con una expresión. Etiquetas solapadas. Etiquetar con un call out. Ejercicio 5A, trabajar con etiquetas. Vamos a explicar en este ejercicio el menú de las etiquetas que tenemos disponible en la versión 9.2 de ArcGIS. Tenemos presentada aquí en la aplicación unos archivos, un archivo de puntos que representa escuelas, un archivo de líneas que representa una vialidad urbana y un archivo de polígonos que representa unidades de asignación de uso para una ciudad de Venezuela. Cuando nosotros procedemos a etiquetar, lo que generalmente se realiza es hacer clic en el botón derecho en cada archivo y abrir sus propiedades, y en esta menú de propiedades hacer clic en la pestaña Label, etiqueta, que es donde tenemos las opciones para configurar esta información. No obstante, si nosotros trabajamos de esta manera, tenemos que hacer clic en las propiedades de cada archivo para configurar las etiquetas correspondientes. Una forma más sencilla y más eficiente de trabajar es utilizar el menú de las etiquetas. Vamos a incorporar este menú en la aplicación. En View Toolbar vamos a seleccionar Labeling. Con este menú de las etiquetas nosotros tenemos aquí una serie de botones que nos permiten etiquetar los archivos que tenemos en la vista. En el primer botón que tenemos aquí, que dice Label Manager, si nosotros hacemos clic en este botón, vamos a desplegar una pantalla en la cual tenemos visualizados los mismos archivos, aquí a la izquierda, los archivos que tenemos en la vista. De esta forma, dependiendo del tipo de archivo, si el archivo es de punto, de línea o de polígono, nosotros veremos cambiar la parte derecha de esta pantalla dependiendo del tipo de archivo en el cual estemos trabajando. Y podremos configurar las etiquetas de todos los archivos que están en la vista moviéndonos en una sola pantalla. Vamos a comenzar por etiquetar el archivo de las escuelas. Hacemos clic en la palabra default sobre el archivo de las escuelas y lo primero que vamos a cambiar es el campo por el cual vamos a etiquetar. Vamos a etiquetar por un campo que se llama non-plantel, que es donde está guardada el nombre del plantel. A continuación vamos a cambiar la configuración de la letra, vamos a colocarla en tamaño 7, en negrita, y vamos a cambiar el color negro a verde oscuro. Adicionalmente, aquí en las opciones de localización vamos a seleccionar la opción que dice preferiblemente al centro, o si no, por los costados y finalmente abajo al centro. Presionando Apply estamos ya configurando la información del archivo de las escuelas. Vamos ahora al archivo de la vialidad y procedemos de una manera similar. En este caso estamos en un archivo de línea. Vamos a marcar y a verificar que tengamos como campo de etiquetar el que se denomina nombre, que es donde está guardado el nombre de cada vía. Y vamos a proceder a cambiar el símbolo. Para cambiar el símbolo vamos a hacer clic aquí donde dice Symbol y vamos a seleccionar este que dice Country 2. Vamos a cambiar el tamaño de 14 a 9 y lo vamos a poner en negrita. Presionamos Aplicar. Y a continuación vamos a prender la cajita que está a la izquierda de cada uno de estos archivos. Presionamos OK y así vemos cómo colocamos estas etiquetas de estos archivos que tenemos en la vista. Vemos que los textos han quedado colocados, pero ahora vemos que no tenemos una proporción entre el tamaño del texto y la escala de representación. Es decir, que estamos viendo toda la extensión del archivo y los textos son grandes, y cuando nosotros nos vamos acercando, los textos se tienden a colocar más bien pequeños. Para lograr una proporción entre el despliegue de los archivos y el tamaño del texto, utilizamos lo que se denomina una escala de referencia.
La escala de referencia es una propiedad del data frame y una forma de configurarla es venir aquí a la celda de la escala y escribir aquí la escala a la cual queremos establecer esa referencia. Colocamos aquí 15.000 y ahora vamos a hacer clic en el botón derecho aquí donde dice Layer, que es el data frame, y vamos a seleccionar la opción que dice Reference Scale Set Reference Scale. Quiere decir que marcando aquí el sistema define 15.000 como la escala de referencia, y ahora cuando volvamos a toda la extensión del archivo veremos que los textos son pequeños y cuando nos vayamos acercando los textos podrán ser leídos. De esa forma, con la escala de referencia nosotros guardamos una relación entre la escala de los textos y la escala de despliegue de la información. Vamos a explicar ahora una opción que tenemos en el menú de las etiquetas que se denomina peso de las etiquetas. Si nosotros hacemos clic en el tercer botón de este menú, vamos a ver unas opciones que tenemos aquí mediante la cual nosotros podemos establecer peso. Eso significa que en un momento dado nosotros queremos destacar determinados textos o elementos espaciales y no queremos, por ejemplo, que determinados textos oculten la información espacial. En este caso vamos a definir que no queremos que ningún texto tape el símbolo de la escuela. El símbolo de la escuela es relativamente pequeño y no queremos que ningún texto pase por encima de ellos. Para hacer eso vamos a venir aquí al archivo de las escuelas y donde dice Feature Weight, peso del elemento, donde dice Known, vamos a cambiar el Known por High, alto. Y vamos a presionar Aplicar. De esa forma vemos en este momento cómo se ha modificado en este caso los nombres de las vías y han sido reubicadas para evitar ocultar los elementos de la escuela. Si volvemos a colocar aquí Known y le decimos Aplicar, vemos que este nombre tenemos aquí y este otro nombre está acá, y cuando cambiamos la opción a alto, vemos que un texto desaparece y el otro texto se reubica. Etiquetar por clases. ¿Qué significa que nosotros podemos etiquetar por clases? Significa que nosotros, basados en un campo de la tabla de atributos de un archivo, nosotros podemos diferenciar los tipos de textos. Tenemos aquí en este ejemplo la vialidad y tenemos dos tipos de vías. Tenemos en la tabla del archivo de la vialidad, tenemos un campo que nos diferencia tipos de vías principales y secundarias. Eso nos permite representar con un color diferente a cada vía. Lo mismo podemos hacer en el caso de las etiquetas. Para definir clases, nosotros vamos a ir aquí al administrador de etiquetas y vamos a hacer clic justo en la palabra vialidad. Al hacer clic en la palabra vialidad se despliega a la derecha las opciones para crear clases. Y vamos a incorporar aquí una clase que se va a llamar secundaria. Vamos a decirle agregar y vemos que la clase queda incorporada aquí debajo de donde dice default. Donde dice default vamos a cambiarle el nombre y vamos a renombrar esta clase y vamos a colocar aquí principal. Y así definimos dos clases. A continuación tenemos que establecer el criterio mediante el cual el sistema podrá saber qué registros están en la clase principal y qué registros van a estar en la clase secundaria. Para hacer eso tenemos que definir una consulta SQL. Vamos a marcar la opción principal y vamos a hacer clic en SQL Query, consulta SQL, y vamos a decirle que para la clase principal es cuando el tipo de vía es igual a principal. Y presionamos aceptar. Y repetimos la operación para el caso de las vías secundarias. Marcamos aquí la palabra secundaria, vamos aquí al botón SQL, seleccionamos ahora tipo de vía es igual a secundaria. Y presionamos aceptar. Y de esa forma hemos establecido cuáles registros van a pertenecer y corresponden a cada una de estas clases. A continuación lo que tenemos que hacer es cambiar el tipo de letra, porque por los momentos ambas clases están representadas del mismo tipo, con el mismo color, tipo y tamaño de letra.
Vamos a dejar la principal como estaba y vamos a cambiar la secundaria. Colocándonos entonces aquí en secundaria, vamos a cambiar el tamaño de la letra y lo vamos a colocar en 6. Vamos a quitarle la negrita y cambiamos el color a marrón. Y presionamos aplicar y presionamos aceptar. Vemos ahora que si hacemos un acercamiento aquí, tenemos las vías principales con la nomenclatura que establecimos inicialmente y las vías secundarias con la nueva configuración de etiqueta que establecimos para la clase secundaria. Esta opción de definir clases también tiene la ventaja de que en un momento dado, si tenemos muchos textos en un archivo y en un momento dado queremos que algunos de esos textos no aparezcan, si vamos al administrador de etiquetas, podemos, por ejemplo, decirle que no queremos ver los textos de las vías secundarias. De esa forma, aligeramos la cantidad de texto que tenemos en el mapa en un momento dado cuando queramos representar esta información a una escala determinada. Rango de despliegue. Vamos a explicar ahora a qué se refiere el rango de despliegue de las etiquetas. Eso significa que dependiendo de una escala, nosotros podemos establecer que las etiquetas se visualicen o se oculten. ¿Cómo configuramos el rango de despliegue? Nos vamos a ir al administrador de etiquetas y en este caso, por ejemplo, vamos a establecer que no queremos ver los textos de las escuelas cuando estemos en una escala general, porque son textos muy grandes, son muy largos, no los alcanzamos a leer y nos ocultan el resto de la información. En el menú del administrador de etiquetas vamos a hacer clic en la palabra default en el archivo de las escuelas y vamos a hacer clic en este botón que dice Scale Range, rango de escala. En la pantalla desplegada vamos a marcar donde dice aquí que no muestre las etiquetas cuando hagamos un zoom más allá de, y vamos a colocar aquí 25.000. Es decir, que cuando esté yo en una escala superior a 25.000, más general, no queremos ver los textos de las escuelas. Vamos a hacer clic en OK y vamos a aceptar. Y vemos que todavía estamos viendo los textos de las escuelas porque estamos a 20.000. Sin embargo, si yo coloco aquí 30.000, ya los textos de las escuelas no los estamos viendo. De esa forma nosotros configuramos un rango de escala de despliegue de las etiquetas mediante la cual establecemos un límite de una escala a partir de la cual queremos o no ver determinados elementos en la vista. Etiquetar con una expresión. ¿Qué significa que nosotros podamos etiquetar con una expresión? Significa que nosotros podemos utilizar más de un campo de una tabla de un archivo para colocar etiquetas en la vista. En este caso vamos a utilizar el archivo de las escuelas y vamos a definir que además del nombre de la escuela queremos colocar aquí la matrícula. La matrícula también es un campo que tenemos en la tabla de este archivo, donde está un número que representa la matrícula para un año en particular. Vamos a abrir el administrador de etiquetas, nos vamos a colocar aquí donde dice Default sobre el archivo de las escuelas y vamos a hacer clic donde dice Expresión. Con esta pantalla nosotros configuramos la posibilidad de etiquetar mediante una expresión. Tenemos aquí solamente el campo por el cual estamos etiquetando y a continuación aquí vamos a agregar lo que queremos incorporar. Para ello nosotros usamos un símbolo que se llama ampersand que nos permite concatenar. Y después de este símbolo vamos a colocar aquí un comando que dice bb new line. Eso significa que el resto de la información del campo matrícula va a quedar escrita en una nueva línea. Luego vamos a colocar nuevamente este símbolo y ahora vamos a colocar comillas. Y lo que está dentro de las comillas es texto que va a aparecer escrito en la vista. Y finalmente vamos a colocar aquí el campo matrícula, que es donde tenemos almacenada la información de la matrícula. Para verificar que este script está bien escrito, hacemos clic aquí donde dice verificar.
Y si se nos despliega este menú que nos dice que hay un error, quiere decir que aquí está faltando algo o está sobrando algo que impide que este código esté correctamente escrito. Revisamos y vemos que aquí entre la comilla y la matrícula está faltando el símbolo ampersand, que siempre debe ir porque es el que nos permite concatenar los segmentos del código. Colocamos este símbolo y luego presionamos verificar y vemos que ahora es correcta la sintaxis del código y estamos viendo un ejemplo de cómo vamos a ver el etiquetado de esta información. Vamos a hacer clic en aceptar en todas estas pantallas y veremos entonces cómo la información queda colocada en la vista. Estamos utilizando el campo donde está el nombre de la escuela y luego otro campo donde está el dato de la matrícula. Etiquetas solapadas. Cuando vamos aquí al último botón que tenemos en el menú de las etiquetas, se nos van a desplegar con un color rojo las etiquetas que no han podido ser colocadas por falta de espacio. Sin embargo, esto es relativo porque depende de la escala de despliegue y depende de la escala de referencia que nosotros hayamos definido. Más adelante, en el siguiente ejercicio, veremos cómo trabajamos con esta información que no puede ser colocada por falta de espacio. Usar una llamada. Nosotros podemos etiquetar también información utilizando una llamada, es decir, rodeando al texto mediante una caja que hace más llamativa la lectura de esta información. En este caso vamos a utilizar este archivo de polígonos, asignación de uso, y vamos a colocar en una llamada dentro de cada polígono la información correspondiente a la asignación de uso de estos polígonos. Vamos a ir al administrador de etiquetas y vamos a hacer clic en el archivo asignación de uso en la palabra default y vamos a hacer clic aquí en Symbol. En el selector de símbolos vamos a hacer clic nuevamente aquí en las propiedades y en el editor vamos a hacer clic aquí donde dice Advanced Text. Aquí vamos a marcar esta opción que dice Text Background y vemos como en la vista previa estamos viendo lo que va a suceder. El texto va a quedar rodeado y colocado dentro de una caja. Si hacemos clic en aceptar en estas pantallas y marcamos la cajita al lado del archivo correspondiente, verificamos que el campo por el cual vamos a etiquetar es el código del uso y hacemos clic en aceptar, veremos entonces esta información colocada dentro de una llamada. Opciones adicionales que tenemos en la configuración de esta llamada es que le podemos cambiar el color y el borde, es decir, que en lugar de que sea una caja cuadrada, tenga bordes redondeados, para suavizar la lectura de esa información. Para corregir y cambiar esa configuración, vamos a hacer clic nuevamente en Symbol, en Propiedades, en Advanced Text, y aquí donde dice Text Background, vamos a hacer clic en Propiedades. Aquí vamos a ver entonces que tenemos la posibilidad de redondear las esquinas, y si hacemos clic en este símbolo, veremos también la opción de cambiar el color de fondo. Vamos a colocar otro color, esquinas redondeadas, presionamos aceptar en todas las pantallas y así vemos cómo podemos representar esta información de tal manera de resaltarla y hacer contraste con el resto de los textos y de la información espacial que tenemos colocada en la vista.